Muy buenos días. De antemano un saludo para mis compañeros. Seguimos con las clases de fisiología cardiovascular. En esta oportunidad, el tema presentado por el doctor Alexander Vargas y mi persona, el doctor Edilberto Van Grieken, médicos residentes de anestesiología del segundo año. Tenemos como tutora a la doctora Astrid Colombo. El tema del día de hoy es pacientes embarazadas con patologías cardíacas. Cuanto a su contenido, vamos a ir viendo la clasificación en las cardiópatas, cambios cardiovasculares en el embarazo, consideraciones fisiológicas, consulta preanestesia, principio de los manejos de las cardiópatas embarazadas y por último, manejo anestésico. Empecemos entonces con la clasificación de las cardiópatas. Bueno, en cuanto a su clasificación, el Comité de la Asociación Cardíaca de Nueva York en 1973 recomendó clasificar la enfermedad cardíaca basada en la función clínica. Al usar esta clasificación se observó que más del 40% de las pacientes presentó falla cardíaca congénita y edema pulmonar durante el embarazo. Actualmente, esta clasificación funcional ha sido reemplazada por una más completa, donde se tiene en cuenta la etiología, anatomía y diagnóstico fisiológico. Esta clasificación ha sido dividida en tres grupos, en las cuales encontramos que en el grupo 1 incluye las condiciones en las cuales con un adecuado manejo la mortalidad materna es menor del 1%. En ellos encontramos la comunicación intraauricular e interventricular, ductus arterioso patente, enfermedad tricuspidia pulmonar, tetralogía de Fallot corregida, válvula bioprotésica y por último estenosis mitral con unija clase 1 y 2. En cuanto al grupo 2, estos tienen un riesgo de un 5 al 15%. En ellos encontramos estenosis mitral con fibrilación atrial, válvula artificial, estenosis mitral con unija 3 y 4, estenosis aórtica, coartación de la aorta no complicada, tetralogía de Fallot no corregida, infarto del miocardio previo y síndrome de Marfan con aorta normal. El grupo 3 tiene un riesgo de mortalidad que excede del 25 al 50%. En ellos encontramos la hipertensión pulmonar, coartación aórtica complicada, síndrome de Marfan con compromiso aórtico. En este grupo o en estos casos, la interrupción del embarazo debería recomendarse. En cuanto a los cambios cardiovasculares en el embarazo, un adecuado manejo de las embarazadas cardiópatas requieren del conocimiento de los cambios cardiovasculares que acompañan en el embarazo. Entre los cambios tenemos el volumen sanguíneo. En las semanas 6 y 8 del embarazo comienza un aumento para alcanzar un valor máximo entre la semana 28 y 32, aumentando un 50%, que es aproximadamente 1000 ml. Este aumento del volumen intravascular va a balancear la pérdida sanguínea que de 400 a 600 ml en un parto vaginal y la pérdida sanguínea de 1000 ml en una cesárea. En cuanto al gasto cardíaco, este comienza el aumento en el primer trimestre del embarazo, llegando a un punto máximo, como lo vemos aquí en la gráfica, entre la semana 24 o 32 o como encontramos en la gráfica en la semana 20 y 30. El aumento del volumen sistólico es de un 30% y de la frecuencia cardíaca un 15%. Estos son los responsables del cambio del gasto cardíaco. En cuanto a la presión arterial, esta sufre pequeños cambios. La sistolia disminuye ligeramente, en tanto la diastólica tiene una mayor reducción de un 15% y esto se debe a la caída de la resistencia vascular. Consumo de oxígeno. Bueno, hay un progresivo aumento del consumo de oxígeno en reposo de un 20 a un 30% y esto se le atribuye al incremento de la necesidad metabólica del binomio materno-fetal. En cuanto a la circulación venosa, se incrementa
en la mitad inferior del cuerpo. La presión venosa también puede elevarse en las venas superiores y la ingurgitación yugular normal de la gestación puede confundirse con relación a una posibilidad de una insuficiencia cardíaca. En cuanto a las consideraciones fisiológicas de las embarazadas cardiópatas, los principales problemas enfrentados por la mujer cardiópata están enfocados en 4 cambios fisiológicos, que son un incremento del volumen intravascular de un 50%, que esto se presenta en un embarazo normal. En las pacientes con un gasto cardíaco limitado, por una disfunción miocárdica o una valvular o una enfermedad cardíaca isquémica, la sobrecarga del volumen puede ser pobremente tolerada y puede llevar a un fallo, a una falla congénita o un empeoramiento de la isquemia. Disminución de la resistencia cardiovascular sistémica. Es importante en los pacientes con un SHUT de derecha e izquierda, en la cual invariablemente puede dar un aumento por la caída de la resistencia vascular durante el embarazo. La hipercoagulabilidad asociada en el embarazo. Hay un aumento de la necesidad de una adecuada anticoagulación en pacientes con riesgo de trombosis arterial. Por lo tanto, estos tienen un mayor riesgo de una hemorragia posparto. Y por último, las fluctuaciones del gasto cardíaco. Estos se presentan en el embarazo y parto. Tales aumentos no pueden ser tolerados por estas mujeres con gastos cardíacos dependientes a una adecuada precarga. En cuanto a la consulta preanestésica, el anestesiólogo se puede encontrar con diferentes situaciones. Una de ellas, que la paciente embarazada no se conoce que es cardiópata hasta el momento de su trabajo de parto. Otra sería que se puede encontrar con una paciente operada de su cardiopatía con procedimientos paliativos y correctivos. Y otra sería que se encontrara con una paciente que lleve un control de su cardiopatía. Idealmente, estas pacientes deben ser manejadas por un equipo multidisciplinario. Entre ellos encontramos el obstetra y el cardiólogo. Desde el inicio del embarazo deben ser tratadas por estos 2 especialistas y profundizar la consulta entre la semana 24 y la 32 de gestación. Para ese momento ya se debe revisar el tipo de cardiopatía que presenta la paciente y revisar su clasificación para así entonces poder planear el tipo de analgesia o el tipo de anestesia obstétrica. En cuanto a la consulta con el cardiólogo, se debe efectuar un ecocardiograma transtorácico y determinar la situación anatómica del diagnóstico de la cardiopatía de base. También debemos identificar los factores de riesgo que pueden llevar a modificar el curso del parto y de la anestesia. En ellos podemos ver las arritmias, la fracción de eyección menor de 40%, obstrucción del tracto de la salida del ventrículo izquierdo y miocardiopatía hipertrófica. En cuanto a los principios del manejo de las cardiópatas embarazadas, esto lo vamos a manejar en 3 fases, que son antes del parto, intraparto y posparto. En cuanto antes del parto, tenemos que limitar el trabajo cardíaco. La paciente debe mantenerse en absoluto reposo y controlar la obesidad, la hipertensión y sus arritmias. Las pacientes
que presentan anemia, se considera la posibilidad de transfundir glóbulos rojos para mejorar la parte de la oxigenación y disminuir el aumento del gasto cardíaco asociado a la anemia. También la salud materna es la primera prioridad durante el embarazo y debe emplear aquellos medicamentos que afecten lo menor posible al feto. La medicación cardíaca requerida antes del embarazo debe continuarse durante el trabajo de parto, el parto y puerperio. En cuanto al intraparto, en este tipo de pacientes se puede sobrevenir una insuficiencia cardíaca y un edema agudo pulmonar, como lo dijimos anteriormente, en cualquier momento del parto y puerperio, por lo que se requiere una vigilancia constante. Entre los principales manejos intrapartos encontramos la ubicación de la paciente gestante de decúbito lateral izquierdo para evitar la hipotensión supina por la compresión aortocava. Oxígeno, también la administración de oxígeno suplementario. Todas las cardiópatas embarazadas deben ser tratadas con 2 vías periféricas para una expansión intravenosa rápida si se llega a necesitar, y la otra se recomienda una vía central para administración de fármacos cardiovasculares. En cuanto al monitoreo electrocardiográfico, se debe monitorizar con la derivada 1, que esta nos va a permitir valorar la isquemia de la cara anterior y las arritmias. Pacientes con una clasificación 1 y 2 no requieren monitoreo invasivo, pero los pacientes con una clasificación 3 requieren un monitoreo invasivo, como lo vemos acá en la imagen, un catéter intraarterial. Un ejemplo, en pacientes con edema pulmonar, angina en reposo e hipertensión pulmonar. En cuanto al posparto, esta paciente en su posoperatorio inmediato debe ser trasladada para UCI, para un monitoreo estrecho durante una semana. Y por último, la movilización temprana del posparto se debe poner en práctica para evitar eventos tromboembolíticos. Bueno, entonces hasta aquí llega la parte mía del tema. Espero que haya sido de su agrado. Siguen con mi compañero Alexander Vargas con el manejo anestésico. Muchísimas gracias por su atención.